It, capítulo 2. Esta película está siendo descrita como la peor parte del libro de It, la parte de los personajes adultos que, según los más fans de la novela, toda la porción de los adultos no es tan interesante o entretenida como la porción de los personajes niños. Y eso mismo están diciendo sobre esta película. Que bueno, eso ya depende de gustos. A unos les gustó la película más que a otros, otros dicen que la película fue malísima. Yo personalmente no creo que esta película sea mala en lo absoluto. De hecho, a mí me gustó bastante más que otras personas. La verdad es que me entretuvo, la pasé muy bien. Pero la película no se salva de tener problemas, no se salva de tener detallitos que se pudieron haber pulido y se pudieron haber hecho mejor. Pero bueno, capítulo 2 toma lugar 27 años después del último encuentro de Pennywise y el Club de los Perdedores. Mike, que fue el único del grupo que se quedó en Derry todo este tiempo, confirma que Pennywise ha vuelto a hacer de las suyas y él básicamente llama a cada uno de los miembros de la banda y bueno, todos reciben las noticias, vuelven a sentir ese miedo que sentían de niños y bueno, casi todos se reencuentran, se reúnen, memorias y recuerdos resurgen, recuerdan su infancia, pero también recuerdan todas sus desgracias, todas sus horribles pesadillas, todas sus malas experiencias y pues bueno, básicamente ellos tendrán que averiguar cómo mandar a Pennywise al carajo de una vez por todas. Ok, hablemos del mayor problema de esta película y es que es muy larga. Dura 2 horas y 47 minutos más o menos. Casi igual que Avengers Endgame. Pero a diferencia de Endgame, en esta película uno sí siente esa duración, lo cual no es muy bueno. Hay muchas partes, muchos momentos que, aunque entretenidos, bajaban muchísimo el ritmo de la trama. Muchas cosas que se pudieron haber contado de una forma más rápida, más dinámica, o que simplemente se pudieron haber cortado directamente. Pero hay como un conflicto y es que muchas de estas escenas desarrollan muchísimo a los personajes, le dan más profundidad, vemos más cosas sobre su pasado y hace que estos personajes nos importen más. Y si cortamos estas escenas, pues digamos que los personajes no se sienten tan desarrollados o tan interesantes. Así que es difícil decir qué momentos se pudieron haber cortado porque digamos que todo es relevante hasta cierto punto. Hay muchos flashbacks a cuando esos personajes eran niños, ok, pero son cosas que había mucha urgencia en la primera película y no hubiera habido demasiado tiempo para que estos momentos que nos mostraron en esta película hubieran tomado lugar. Es un poquito difícil de explicar, pero cuando uno ve la película ya entenderán más o menos a qué me refiero. Y algunas cosas como que no tienen sentido, es casi como un agujero de guión. Aún así, estos flashbacks con el cast joven de la primera película me parecieron bastante entretenidos, le dieron un toque más de profundidad a los personajes principales y también la película supo desarrollarlos aún más a través de estos flashbacks y hacer que las versiones adultas fueran más interesantes, lo cual me pareció muy genial. Y bueno, pasando a una nota más positiva, el casting de esta película es increíble. Todos los actores que interpretan a las versiones adultas de esos personajes hicieron un excelente trabajo. Todos y cada uno estuvieron muy bien, a pesar de que algunos personajes como que son dejados a un lado y le dan más importancia a otros, desafortunadamente. Al igual que la primera película, ciertos personajes no son tan interesantes o simplemente son echados a un lado y vuelven a aparecer dentro de un rato después en la película. Es como que, sí, tú también estás aquí, se me olvidó por completo. Pero en serio, los mejores personajes de la película fueron Eddie, Richie y Bill. Esos tres fueron los mejores, fueron los más desarrollados, los más entretenidos y fueron los que más me hicieron reír. Hicieron algo distinto con sus papeles y le dieron mucha más emoción, mucho más dramatismo, más intensidad. Fueron los que dieron las mejores actuaciones de toda la película. Beverly, Ben y Mike también estuvieron bien, pero como que a veces se sentía que no aportaban demasiado al grupo. Mike desafortunadamente se reduce al sujeto que explica todo al grupo y ya. Y bueno, Beverly y Ben también como que los dejan a un lado a veces y no hicieron demasiado con ellos, pero me gustó cómo todo se resolvió al final. Digamos que la película le supo dar una muy buena resolución, una muy buena conclusión a todos los personajes, sí, a todos los personajes. Y cuando todos ellos se reunían, cuando están en conjunto trabajando en equipo, es cuando brillan más. En ningún momento me sentí como, ok, este personaje no se parece ni físicamente ni en la personalidad al niño de la primera película. Todos se parecían. Bill Skarsgård como Pennywise de nuevo hace un excelente trabajo con lo que se le dio aquí
Y digo con lo que se le dio porque la verdad es que Pennywise desafortunadamente no aparece demasiado en esta película. Esta película me recordó mucho a Endgame precisamente porque esa película se trataba sobre nuestros héroes tratando de lidiar con sus penas, sus sufrimientos, sus pérdidas y eventualmente superarlos para seguir adelante. Y bueno, aquí en It capítulo 2 es exactamente lo mismo, solo que esta vez todos tienen que averiguar cómo derrotar a Pennywise, pero primero tienen que aprender a confrontar sus traumas del pasado, sus malas experiencias, al igual que Thanos. En Endgame no apareció demasiado, digamos que Thanos se convirtió en una amenaza secundaria a un nivel emocional y aquí es exactamente lo mismo, a pesar de que It eso es una presencia maligna en toda la película y siempre está presente. Pennywise, el payaso, el personaje como tal de Bill Skarsgård no está muy presente, le hizo falta un poquito más de Pennywise y eso puede ser algo bueno o malo dependiendo de cómo lo veas, pero en general la película me pareció bastante entretenida a pesar de su duración y que a veces sí se sentía esa duración, se sentía un poco larga. Habían partes en las que yo ya estaba diciendo cuánto dura esta película, Dios mío, ya llevamos aquí como 2 horas y aún estamos en la mitad, ni siquiera hemos llegado al tercer acto. Y Dios mío, ese tercer acto de nuevo me recordó a Endgame de la puta locura, me pareció bastante genial, muy entretenido, muy épico. No diría que esta película es tan perturbadora como la primera y eso que la primera película tampoco es que haya dado demasiado miedo. Diría más bien que esta película ya es más una comedia negra, pero no es tan perturbadora, es más, no da miedo. Yo no diría que esta es una película que dé miedo, es bastante predecible cuando van a asustarte, pero bueno, lo compensa con los personajes, con lo creativa que son las escenas de las pesadillas y hay cosas que sí se pudieron haber hecho muchísimo mejor, hay detalles del libro que se pudieron haber hecho de una forma más efectiva, hay cosas que no son del libro que también se pudieron haber hecho de una mejor forma. Hay un personaje en particular que obviamente no voy a spoilear, pero hay un personaje que fue totalmente desperdiciado y yo me pregunto ¿por qué siquiera metieron a ese personaje en la película si al final lo van a desperdiciar, no lo van a usar? Es muy larga para lo que quiso contar, es una historia bastante simple, el grupo de los perdedores contra Pennywise otra vez y ya está. Para lo que quiso contar, la verdad la película está muy larga y sí, se pudieron haber cortado cosas, se pudieron haber hecho cosas de forma más rápida, pero bueno, y en general los personajes fueron la mejor parte de la película. Hay mucha variedad de opiniones en cuanto a esta película, así que a mí me gustó, pero pudieron haber hecho más, la verdad. Así que yo le doy a It capítulo 2 un 7.7. Pero bueno, esa es mi opinión, déjame tu opinión en los comentarios si ya viste la película, déjame saber qué pensaste del video, de la película. Como siempre, dale like si te gustó el video, suscríbete para más contenido, más reseñas, más video reacciones. Y bueno, nada más, nos vemos en la próxima.